Prime. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de CNN Prime de día viernes. Cerrando la semana, una semana intensamente cargada en las noticias. Vamos a estar hablando, por ejemplo, de la situación ocurrida a raíz de lo sucedido en San Bernardo con este tour delictual. Bueno, lo tangencial a esta situación, la reinserción juvenil a propósito de la presencia de menores de edad en delitos de alta connotación pública. Vamos a estar hablando, por supuesto, también del tema internacional del momento, que es la situación en Venezuela a raíz de los dos terremotos que afectaron a la tierra venezolana. Y, por supuesto, también vamos a estar hablando del Mundial, porque hoy los uruguayos, la Celeste, la Charrúa, se juega el todo por el todo para tratar de quedarse en, el Mundial 2026 frente a una España que viene como favorita. Bueno, de eso y más vamos a estar hablando en esta edición de CNN Prime, que comienza a partir de ahora con los titulares del día. La Cancillería confirmó la muerte de un chileno en los terremotos de Venezuela. En total, los fallecidos aumentaron a 920, según el último balance del gobierno venezolano. En medio de las labores de búsqueda de sobrevivientes, la ONU estima que el número de desaparecidos podrían ser más de 50.000. Diversas reacciones generó la discusión del presidente José Antonio Kast con una mujer y su hijo en su visita a la ciudad de Villarrica. Desde la oposición acusaron una actitud patronal del mandatario y lo llamaron a la mesura. El mandatario, en tanto, negó haberse enfrascado en una discusión y sostuvo que planteó no exponer a los niños. La Fiscalía Regional de Aysén ingresó una solicitud para desaforar al senador independiente Miguel Ángel Calisto, quien es investigado por fraude al fisco y de subvenciones. Tras presentar la acusación formal, el Ministerio Público pidió 12 años de presidio para el parlamentario. Su defensa criticó el cierre de la fase investigativa. Y en el deporte, a esta hora, Uruguay enfrenta a España con la obligación de obtener un buen resultado. El equipo de Marcelo Bielsa llega al encuentro en Guadalajara con apenas 2 puntos y con el ex técnico de La Roja como el principal apuntado por el mal desempeño de la Celeste. Esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Bien, y ahí ustedes lo decíamos en los titulares, ustedes ven a Alicia Contreras, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta edición de nuestro noticiero, porque justamente vamos a hablar de la situación en Venezuela. Alicia, lamentablemente la cifra de muertos sigue creciendo, esto tras el último balance que entrega el gobierno venezolano. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Felipe. Sí, lamentablemente la peor noticia es que ya se confirmó que hay un chileno muerto. Entonces, después de estos dos terremotos, la Cancillería confirmó esta información, dijo que ya están en contacto entonces con su familia, pero no confirmaron los detalles de la identidad de este ciudadano o ciudadana chilena, entonces, que se confirma entre las personas fallecidas tras estos dos terremotos de 7.2 y 7.5 en Venezuela. El último balance del gobierno cifra en 920 los muertos, entonces, tras estos dos movimientos. Son cifras que van creciendo a medida que pasan las horas, pero ojo, estos son números entregados por el gobierno, que sabemos no tiene toda la capacidad para hacer el catastro total. Y de hecho, desde la ONU aseguran que la cifra de desaparecidos podría llegar a los 50.000. Asimismo, la Organización Internacional para las Migraciones dice que 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por estos terremotos en Venezuela, incluyendo 2 millones de personas en Caracas. A esta hora, entonces, ya han pasado 48 horas después de este movimiento. Las labores de búsqueda son cruciales, entonces, para dar con vida con los sobrevivientes que siguen bajo los escombros. La ventana de oro, que se le llama, son las primeras 72 horas. Por eso están trabajando contra el reloj, entonces, los equipos de rescate, y muchos de ellos, entonces, ya son de países extranjeros. El equipo mandado por Chile ya llegó a Venezuela. Pero, ¿qué ha pasado toda esta jornada? Bueno, la tensión
atención se ha centrado en La Guaira, el estado entonces que se ha visto más afectado por este movimiento. Se habla de 100 edificios entonces que cayeron después de estos dos terremotos. ¿Qué es lo que ha pasado? Mariana Araya nos entrega un completo informe. En La Guaira, el desastre es enorme. Una torre como la que ven acá era esta. Esta es la zona más golpeada por el doble terremoto que remeció a Venezuela esta semana. En sectores como Playa Grande y Caraballeda, el daño atraviesa bloques completos de departamentos. Muchos vecinos pasaron la noche afuera, entre el miedo a las réplicas y la incertidumbre sobre si sus viviendas siguen siendo habitables. Por temor, pues salieron corriendo y todos están acá. Parte de familia y vecinos que todos están acá. Hay una gran parte aquí y otra parte en la parte de atrás de las torres, que es un estacionamiento grande. Pero si todos todavía aquí afuera, pues por el temor de que vaya a pasar a otra cosa. Entre edificios fracturados, calles tomadas por vecinos y estructuras al límite, cada hora cuenta para encontrar sobrevivientes. Esta es Caraballeda, esto es un edificio de 6 pisos que se fue abajo. Ya acaban de sacar una persona, por allá hay otros y allá hay otros. La presencia de militares, protección civil y maquinaria pesada marca buena parte de la escena. Hemos tomado la decisión de militarizar el Estado, como ya lo pueden apreciar. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes están en el territorio del Estado de La Guaira para atender esta coyuntura. La ayuda internacional comenzó a moverse con la misma urgencia. Estados Unidos anunció el envío de equipos de búsqueda y rescate, además del levantamiento de ciertas sanciones económicas. México confirmó el envío de rescatistas y personal sanitario. Chile, Brasil, Colombia, El Salvador y República Dominicana también ofrecieron brigadas, mientras países como Alemania, España, Francia y Suiza comprometieron ayuda humanitaria. Contamos con un total de 25 equipos, tanto de búsqueda y rescate como médicos, procedentes de todo el mundo, que se desplegarán con un total de 1.000 personas en labores de rescate y se prevé la llegada de más efectivos. La crisis también se siente en lo básico. Las clases siguen suspendidas, el metro y el servicio ferroviario fueron detenidos, los accesos costeros cerrados y Maiquetía sigue con severos daños. En salud, varios hospitales resultaron golpeados y parte de la atención tuvo que redistribuirse, mientras refugios y centros de acopio comenzaron a recibir a familias desplazadas por la tragedia. Entre las prioridades sanitarias inmediatas se incluye la atención a víctimas en masa, la atención de traumatismos, especialmente en las zonas afectadas por derrumbes, y las operaciones de búsqueda y rescate en curso. Pero en la calle la sensación sigue siendo la misma. La ayuda llega, sí, pero las necesidades no dejan de surgir. En Caraballeda, vecinos siguen removiendo escombros por su cuenta y pidiendo más apoyo para encontrar sobrevivientes. Hay mucha gente aquí que necesita ayuda porque esto está horrible. Hay gente tapiada y hace falta mano de obra, maquinaria, equipo, agua. Y apenas está comenzando y ya se nota que la vamos a pasar muy mal. En paralelo, algunas escuelas fueron habilitadas como refugios y centros de acopio y también empezaron a circular plataformas digitales para reportar desaparecidos y ayudar a reconectar a familias dentro y fuera del país. Por ahora, en La Guaira, zona cero del doble terremoto, la emergencia está lejos de terminar. Los habitantes de las zonas costeras están frustrados por el lento avance entonces de la llegada de ayuda a sus ciudades. De hecho, reclaman entonces porque falta maquinaria pesada que los ayude a limpiar los escombros. También señalan algunos que han escuchado a personas que están bajo los escombros, que han visto las luces de sus celulares, y es por eso entonces que llaman a la ayuda de brigadas internacionales para que puedan rescatar a los sobrevivientes. Las 72 horas después de este terremoto son cruciales para dar con ellos con vida. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora al Estrecho de Hormuz. Se reactivaron los ataques entre Estados Unidos e Irán a pesar de que esta
estamos en medio de este marco de entendimiento, de estos 60 días de cese de las hostilidades para dar con un acuerdo que finalice esta guerra. Hoy Estados Unidos lanzó ataques contra objetivos iraníes después de que ayer denunciaran que Irán atacó un buque comercial. Donald Trump dijo que este ataque por parte de Teherán fue una violación al alto al fuego. Según Estados Unidos, Irán lanzó 4 drones contra buques que utilizaban la ruta sur y 3 de ellos entonces fueron derribados por fuerzas estadounidenses, pero uno alcanzó este buque comercial y que dañó las ventanas entonces del puente de mando. A raíz de esto entonces ocurrió ayer. Hoy Estados Unidos lanzó ataques a objetivos militares iraníes y la Armada de la Guardia Revolucionaria respondió a esta agresión y amenazó que en caso de repetirse este ataque de Estados Unidos, la respuesta va a ser más amplia. Hasta ahora, estos contraataques, ataques cruzados se han mantenido solo en eso y al parecer se mantiene entonces este cese de las hostilidades. ¿Qué fue lo que dijo hoy Donald Trump entonces tras este supuesto ataque de Irán? Veamos. How about a couple of quick questions? Mr. President, you said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences? You'll find out. Do you consider the ceasefire to still be in place? I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an Allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Bueno, después de eso, cuando dice ya verán, el Comando Central de Estados Unidos atacó objetivos iraníes entonces en la costa del país. Nos vamos ahora a Washington. Finalmente, Israel y el Líbano lograron un marco de acuerdo de paz e Israel se comprometió a retirarse de 2 zonas piloto del sur del Líbano. Esto en medio de los ataques que está teniendo con Hezbollah, este grupo apoyado por Irán que se ubica al sur del Líbano. De todas maneras, Israel dice que no se va a retirar completamente de este país, a pesar de que es uno de los requisitos de este marco de entendimiento que firmó Estados Unidos e Irán. Israel dice que no va a ceder entonces a las exigencias de Irán de sacar a sus tropas completamente del sur del Líbano. Hasta ahora ha habido más de 4.000 civiles muertos al sur del Líbano a raíz de estos ataques cruzados entre Israel y Hezbollah y 1 millón de personas han sido obligadas a desplazarse desde el sur de este país. Escuchemos lo que dijo Benjamín Netanyahu entonces respecto de la decisión de retirarse de 2 zonas piloto del sur del Líbano. Eso entonces ocurrió a esta hora, pero tenemos eso sí un informe de Salem Ergui entonces quien nos explica más detalles de este acuerdo entre Israel y el Líbano. Tras 4 días de reuniones en la 5ª ronda negociadora bajo el auspicio y presión de Estados Unidos, Líbano e Israel han alcanzado un acuerdo marco que se iniciará con el repliegue militar israelí de 2 zonas del sur del Líbano. El ejército libanés deberá tomar el control de dichas zonas piloto, y deberá asegurarse que no haya presencia armada de Hezbollah. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, artífice de este acuerdo y recién llegado de la gira en Oriente Medio, ha afirmado que es el principio del principio, asegurando que israelíes y libaneses tienen derecho a una vida en paz, seguridad y progreso. La embajadora libanesa en Estados Unidos, Nada Hamade, afirma que es el primer paso para restaurar la integridad y soberanía nacional. Por su parte, el embajador israelí, Yechter Leiter, afirma que el destino final de lo que llama viaje entre Israel y Líbano debe ser un acuerdo de paz. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirma que este acuerdo supone un golpe muy duro para Irán, y afirma que Israel, Líbano y Estados Unidos no desean la influencia iraní en el Líbano. Y este grupo armado libanés, Hezbollah, ha condenado el acuerdo, pero más que eso, Hezbollah denuncia que el gobierno libanés negocie y dialogue directamente con el que llama enemigo israelí y pide la retirada completa e incondicional de todo el sur del Líbano. Según Hezbollah,
Este grupo está cada vez más fortalecido debido sobre todo al acuerdo entre Estados Unidos e Irán, ya que una de sus cláusulas indica que debe haber un cese de las hostilidades entre Hezbollah e Israel en el Líbano, así como la retirada israelí de esa parte de este país árabe. Un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que sigue tambaleándose. En las últimas horas el presidente Trump ha acusado a Irán de violar de forma insensata dicho acuerdo tras atacar, denuncia, un buque mercante en el estrecho de Hormuz. Para CNN, Salem Ergui, Jerusalén. Bueno, ahí le explicaba entonces Salem Ergui. Israel y Líbano confirman este marco de acuerdo, pero Hezbollah no es parte de este entendimiento y ya rechazó entonces este informe. Ahora sí, revisemos qué fue lo que dijo el primer ministro de Israel frente a este acuerdo. Lo más importante es que, en primer lugar, Israel permanece en la zona de seguridad en el sur del Líbano. Este es un gran logro y lo mantendremos mientras Hezbollah no se desarme, mientras exista un peligro para el Estado de Israel. Esto también es un gran golpe para Irán. Irán está intentando obligarnos a retirarnos del sur del Líbano por la fuerza y, en esencia, Israel, el Líbano y los Estados Unidos les están diciendo, esto no es de su incumbencia. Bueno, hay un acuerdo entre Israel y el Líbano, Hezbollah no forma parte. Mientras tanto, Irán y Estados Unidos se atacaron mutuamente y este marco de entendimiento está más frágil que nunca. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Europa. Sigue esta ola de calor, siguen las altas temperaturas y tenemos imágenes de Italia porque se espera que el calor se intensifique este fin de semana. De hecho, se pronostican temperaturas que alcanzarán los 40 grados y es por eso que la Protección Civil lanzó agua afuera del Coliseo entonces para refrescar a los turistas. En Francia, por su parte, se canceló un festival y continúa la prohibición de ingesta de alcohol en áreas públicas en Francia. Mientras tanto, entonces, si bien se esperaba que bajaran las temperaturas, por lo menos en Italia entonces están en alerta este fin de semana. Nos vamos ahora a Reino Unido con esta noticia. El rey Carlos III no va a vivir en el Palacio de Buckingham a pesar de que se está haciendo una millonaria remodelación a este palacio. Y con esto se pone fin a casi 2 siglos en los que este palacio entonces servía como residencia principal del monarca británico. El rey Carlos III junto a la rey Camila van a vivir de forma permanente en Clarence House a pesar entonces de esta reforma de 470 millones de dólares que se está realizando al Palacio de Buckingham. Se incluye en esta remodelación la sustitución del cableado eléctrico, las tuberías y la calefacción. Ojo que ni Carlos ni la reina Isabel habían pasado una noche en este palacio desde 2019. Hay críticas entonces frente a esta decisión. Por ejemplo, el medio The Mirror tituló "Mucho dinero para una casa vacía". Esto entonces ante las críticas de por qué remodelar este palacio si es que el rey no va a vivir en él. Yo me despido, pero sigue Felipe Hernández. Bien, le agradecemos a Alicia Contreras por este informe respecto de la situación en el mundo. Y nosotros volvemos a nuestro país para hablar justamente de la visita que realizó el presidente José Antonio Kast a la Araucanía y donde se refirió a la discusión que tuvo ayer con una mujer y un niño en una actividad, esto en la ciudad de Villarrica, una situación que se viralizó en redes sociales y que, bueno, hoy fue consultado justamente el mandatario a raíz de esa situación. Desde la comuna de Tolten nos envía el informe nuestro compañero Ivo Goich, que estuvo siguiendo los pasos del presidente José Antonio Kast en la Araucanía. Ivo, tú nos cuentas. ¿Cómo están? Los saludos desde la región de la Araucanía, específicamente desde la localidad de Tolten, donde el presidente de la República, José Antonio Kast, puso punto final a esta gira de 3 días que lo estuvo desde el día miércoles en la región de la Araucanía, una gira que se planteó por las necesidades locales que hay acá. Vino a participar del encuentro empresarial de la Araucanía en ELA 2026, donde dejó varias definiciones en cuanto a la ley de reconstrucción nacional, agradeciendo a los parlamentarios el hecho
de haberla aprobado en el Senado y abierto a posibles modificaciones y propuestas por parte de la oposición, también acerca de la solicitud por parte de distintos alcaldes y políticos de poder desplegar a fuerzas militares en las calles para cumplir labores de orden público con ayuda de las policías. Todo esto a raíz del asesinato de este niño de 12 años en la comuna de San Bernardo, y lo que parecía una gira normal, haciendo distintas actividades junto a la ministra de Bienes Nacionales, el ministro de Vivienda, el ministro de Obras Públicas y Transportes, terminó siendo muy debatida a raíz de la situación ocurrida el día de ayer en Villarrica, donde el presidente de la República sostiene un diálogo áspero con algunas personas que fueron hasta el Centro Cultural Liquén de esa localidad en una actividad que tenía el mandatario, y donde vimos se enfrasca en una discusión directa con una mujer y también con un hombre, con unos niños, el cual uno no saluda al presidente de la República. El presidente, evidentemente molesto, habla con la madre, con la tutora de este niño, y se da ahí un diálogo áspero que duró cerca de 2 minutos. Hasta hace algunos instantes, el día de hoy al menos, no habíamos tenido la posibilidad de hablar con el presidente José Antonio Kast. Lo hicimos el día de hoy, entregó más detalles acerca de esa situación puntual, hablando de lo que había pasado durante la jornada del día de ayer, y creo que pasemos a escuchar sus declaraciones. Yo solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión. Yo en ningún momento encuentro que sea tensión decirle a alguien que no exponga a un niño a una situación que no tiene por qué vivir. Si ella quería manifestar algo, podía acercarse sin esta grabación, ¿no es cierto?, a tratar de provocar una respuesta. Y lo que sí decir que ella tenía órdenes pendientes con la justicia y que la acción que ella llevó adelante permitió que alguien que tenía 2 órdenes de aprehensión pendientes por imputación de delitos hoy día estén en proceso. Esta mujer que finalmente termina detenida por parte de Carabineros tenía 2 órdenes vigentes, una en Iquique y otra en Punta Arenas, por el delito de estafa. Esa mujer fue finalmente detenida por Carabineros al realizársele un control de identidad, luego que el presidente de la República ingresa nuevamente a la actividad en Villarrica. Lo cierto, esto ha generado un debate a nivel político por la reacción del presidente José Antonio Kast. No habíamos visto que el presidente interactuara directamente de esa forma con vecinos y vecinas que lo fueran a ver a sus actividades de prensa. Lo cierto es que él, desde su equipo nos dicen, es el estilo que tiene y que no lo va a cambiar. De hecho, lo ha hecho en cada una de las comunas que ha podido recorrer, lo hace en la región metropolitana y lo hace en cada una de las regiones a las que va el presidente, y esto no va a cambiar la forma de acercarse a las personas, más allá de que piensen o no como él, y llevando adelante las políticas públicas por las cuales fue recriminado durante la jornada del día de ayer en materia escolar, en materia también de la mega reforma, en la materia de los recortes que se han anunciado por parte del Ejecutivo, que fue parte de los reclamos que recibió el día de ayer, además de algunos insultos. Incluso una persona en reiteradas ocasiones le decía nazi al presidente José Antonio Kast. Un llamado a la calma, entonces, ahí escuchábamos su propio análisis, pero en materia política esto ha generado evidentemente debate, y creo que pasemos a escuchar 2 voces distintas de distintos lados: Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, y también a Claudio Alvarado, ministro del Interior y también secretario general de gobierno de nuestro país, a raíz de lo sucedido el día de ayer en Villarrica. Hay mucha gente molesta porque la está pasando mal. Hay mucha gente que creyó que los compromisos que incluso tenían días contados, que hacía cuando era candidato el presidente, se iban a cumplir. Yo creo que el presidente tiene que manifestarse con empatía. No me parece, digamos, que él se entrometa a tratar de poner un poquito de distancia entre la madre y el hijo, o el hijo y la madre. Eso es una intervención muy apachonada, digamos, o sea, muy del fondo donde viene, pero en la vida real no es así. Uno tiene por último que ser una figura pública. Generalmente cuando una autoridad está en terreno, en el caso del presidente, hay gente que se acerca con buen ánimo de saludarlo, desearle éxito, y otros también con otras intenciones. Es algo que está expuesto a toda autoridad,
Yo no le doy más trascendencia, que es lo típico que ocurre cuando la figura de un presidente recorre el país y no hay presidente al cual no le haya pasado episodios de esta naturaleza. De esta forma, el presidente José Antonio Kast entonces pone fin a su gira acá en la región de la Araucanía. Va a continuar con actividades la próxima semana, pero fuera de nuestras fronteras. Va a participar de la Cumbre Mercosur en Paraguay y posteriormente se trasladará hasta la República Oriental del Uruguay. Solo para cerrar, incluso Gustavo Petro, presidente de Colombia actual, criticó a José Antonio Kast por su respuesta el día de ayer a este grupo de vecinos en Villarrica. El presidente de la República no quiso entrar directamente en un debate con el mandatario colombiano, pero sí valorando el nuevo gobierno que comienza durante el mes de agosto. Una gira entonces que para el presidente era importante acá en la región de la Araucanía. Se va con algunos pendientes y también con promesas por cumplir en el futuro, pero que va a quedar marcada entonces por este desencuentro, podríamos decirlo, con parte de la comunidad. Si bien eran pocas las personas que estaban ahí recriminándole cosas al presidente, se le vio de una manera distinta. Llamó la atención la forma en la que el presidente hablaba con este niño y también con su madre, otro hombre también y otro niño que se encontraban ahí. Eran pocas personas, eran 3 las mujeres finalmente que se identifica, estaban reclamando en contra del presidente. Una lo insultaba, otra se enfrascaba entonces en esta discusión y el presidente les pedía por supuesto que no utilicen a los niños para poder manifestarse y hace un llamado abierto a conversar, a hablar y aclarar las diferencias, pero de manera pacífica. Nosotros volvemos ya entonces a la región metropolitana y nos preparamos para lo que va a ser el viaje del presidente la próxima semana a Paraguay y también a la República Oriental del Uruguay. Nos despedimos entonces desde acá, desde la comuna de Tolten, la zona costera de la región de la Araucanía. Que esté muy bien. Bien, le agradecemos a Ivo por todo el despliegue allá en la región de la Araucanía y también, por supuesto, deseándole todo el éxito en el viaje, también acompañando al presidente José Antonio Kast a Paraguay y también a Uruguay. Vamos a seguir hablando de política también, porque con el proyecto aprobado en general, el plan de reconstrucción nacional entra ahora a una nueva etapa en el Senado. Mientras el gobierno apuesta por acuerdos caso a caso para la votación en particular, el Frente Amplio, en tanto, en el marco justamente de su primer consejo ideológico, instó a la oposición a ordenarse y a presionar a Renovación Nacional para que se desmarque del proyecto. Colomba Eichholz nos cuenta más. La presencia del expresidente Gabriel Boric, recibido entre aplausos en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional, fue el telón de fondo de una discusión que también cruzó el Congreso Ideológico del Frente Amplio, el Plan de Reconstrucción Nacional. Aunque el exmandatario se retiró sin hablar, desde la colectividad reforzaron sus críticas al proyecto y emplazaron a Renovación Nacional a reconsiderar su postura. Aquí le hacemos un llamado a RN, a la centro derecha, a que no acepte que le llamen a ellos la derechita cobarde por dialogar con quien piensa distinto. Nunca es cobarde quien dialoga con quien piensa distinto. Siempre es valiente quien es capaz de construir transversalidad. Pero el emplazamiento del Frente Amplio a Renovación Nacional también tiene su contrapunto en la estrategia del gobierno, porque en La Moneda apuestan precisamente a lo mismo, aunque en sentido inverso, abrir conversaciones caso a caso con parlamentarios de oposición que estén disponibles para desmarcarse de sus bancadas en la votación en particular, como ya ocurrió en la aprobación en general con la abstención del senador Pedro Araya y el voto favorable del independiente Miguel Ángel Calisto. La votación en general para la oposición era muy complejo abstenerse o votar a favor. En un proyecto tan emblemático para el gobierno, aunque algunos tuviesen la intención de apoyar o de abstenerse, significaba o romper con el bloque o romper internamente con integrantes de sus propias bancadas. Ese margen, sostiene el gobierno, no estuvo disponible durante la votación en general, pero podría abrirse ahora en la discusión en particular. Con plazo hasta el 6 de julio para presentar indicaciones, La Moneda buscará asegurar apoyos artículo por artículo mientras el proyecto avance hacia las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, 2 espacios que las exministras Janet Jara y Maysa Rojas conocen de cerca. Se está tramitando, recordemos, una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental que está en segundo trámite y es un sistema que es complejo, que tiene más sentido discutirlo en separado de manera
más profundamente que en un proyecto de ley que recordemos que es para aumentar el financiamiento para la reconstrucción. Que el Ejecutivo está cometiendo un grave error porque está comprometiendo los ingresos fiscales del país para los próximos años, y lamento además que en el Parlamento quienes fueron elegidos en la lista de la centroizquierda no hayan sido capaces de mantener su votación el día de ayer y hayan avanzado en este proyecto como el senador Calixto. Más allá de esas críticas, la oposición busca llegar con una estrategia más ordenada a la discusión en particular, a diferencia de lo que ocurrió antes de la votación en general, cuando cada partido terminó entregando sus propuestas por separado al Ejecutivo. Ahora las bancadas opositoras apuntan a presentar indicaciones en conjunto para intentar incidir en el contenido final del proyecto. Debemos entender que la situación es mucho más grave que lo que sabíamos cuando se diseñó el proyecto. Por lo tanto, también se deben abrir a profundizar los cambios, reducir aún más los impuestos para generar empleos e inversión. Valoramos toda instancia que busque el diálogo y no el mero gallito político como ha sido hasta ahora. En paralelo a ese intento de diálogo con la oposición, el Senado abrirá otro espacio de negociación. La presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, convocará una mesa para recoger propuestas y buscar mínimos comunes, mientras el gobierno intentará ampliar su margen político en una discusión en particular donde, como reconocen en Hacienda, los votos que permitieron aprobar la idea de legislar podrían bastar para seguir avanzando. Bien, y vamos a ir a la primera pausa en esta edición de CNN Prime. A la vuelta vamos a estar conversando con Marcela Labraña, ex directora nacional del Sename, a propósito de toda esta situación que ha ocurrido a raíz del caso de San Bernardo y este, muerte, asesinato de este menor de 12 años que hoy, fue despedido por toda su familia. A la vuelta seguimos. Bien, y ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime y tal como lo decíamos antes de ir a la pausa, vamos a conversar respecto de esta situación lamentable, triste, dramática que vive una familia completa tras los hechos acontecidos el pasado día martes en la madrugada en la comuna de San Bernardo. Este tour delictual que termina con un menor de 12 años asesinado por un grupo de delincuentes que actuaron realizando una encerrona. Y se ha abierto un debate respecto de la responsabilidad penal adolescente, sobre el rol que tienen algunos planes para tratar de sacar a los menores en situación vulnerable. De eso y más vamos a estar hablando ahora, a partir de ahora, con Marcela Labraña, quien nos acompaña aquí en el estudio de CNN Chile, en CNN Prime. Marcela, hola Felipe, buenas noches. Muy bien, gracias. Interesante el tema, Marcela, sobre todo considerando tu experiencia, tu rol en el Servicio Nacional de Menores hace ya un buen tiempo, pero nuevamente volvemos a hablar de una situación o de una idea o de una propuesta de rebajar la edad de responsabilidad penal adolescente. Hoy está fijada en 14 años. Pero ya hay quienes quieren bajarla a 13. ¿Crees tú, y quiero partir con este tema de inmediato, crees tú que esa es la solución para valga la redundancia, una situación como la que se está viviendo hoy día en nuestro país con los jóvenes? Primero hay que entender que también hay una sensación de impunidad. Y ese es el contexto. La gente siente que no pasa nada. Y eso que también hay que entenderlo, porque si uno habla desde lo abstracto y alejándose de la ciudadanía, uno se va desconectando. Si son 13 o 14 años, hay un año de diferencia, yo creo que no es lo central. Lo central, y si se quiere hacer una modificación de bajar a los 13 años, lo más importante no es cuántos meses vamos a rebajar, sino que cuánto vamos a invertir en la reinserción social de esos jóvenes. Y más otros aspectos más también, porque hoy día, y para entrar de lleno a lo que es la operatividad del sistema penal, hoy día en la Fiscalía hay muchos hitos delictuales que dejan pasar por prioridad, por carga. ¿Y a qué van? Al delito más grave. Sí. Y lo que creo es que habría que inmediatamente sancionar y dar medida ejemplificadora cuando un joven comete cualquier tipo de delito.
Entonces, al final lo que hacemos es que cuando llega la sangre al río, literalmente, actúa el sistema penal. Pero ahí hay un tema también importante porque, a ver, y voy a poner porque durante esta semana, a raíz de este caso, me tocó despachar muchas veces durante estos últimos días sobre el lamentable el tema. Caso del niño de San Bernardo. Exactamente. Y recordábamos lo sucedido el 2021 con Tamara Moya, esta chiquitita de 5 años en Huechuraba, que fue víctima de un delincuente también que simplemente le disparó para concretar o intentar concretar un portonazo. Es un delito similar, es un robo con violencia, un robo con intimidación. Ahí estaba su mamá y nuevamente en ese momento se volvió a hablar del tema de rebajar la edad de responsabilidad penal adolescente. Pasaron 5 años y estamos en lo mismo. Entonces, ¿crees tú que aquí hay una, te lo digo en buen chileno, un tirón de oreja a la clase política también respecto de esto? Por supuesto, porque esto no puede funcionar. O sea, me acuerdo y tiro unos fuegos artificiales demostrando preocupación. Y bueno, lo digo con vehemencia porque también soy mamá. Entonces, no quisiera ni pensar, y me imagino a todos los que nos están viendo, si a un hijo le pudiera llegar a pasar eso. Sí. Y eso cambia incluso hasta el estado anímico como uno se comporta. Claro, me hago muchas preguntas. O sea, ¿dónde están esos niños, esos adolescentes que hoy día están delinquiendo? ¿Por qué no están en el colegio, Felipe? ¿Qué pasa con la grave cifra de niños fuera del sistema escolar? Porque ahí viene el primer problema. ¿Y ya cuánto han pasado, Felipe, del caso de...? 5 años. 5 años. Sí. Entonces, yo también hoy día entiendo el sentido de impunidad, lo reitero, el llamado que han hecho los alcaldes. Uno no se puede, o sea, los alcaldes están en la primera línea de los problemas sociales. Entonces, cuando ellos te hablan, no es que no quieran reinsertar un joven, un adolescente, sino que también ellos hacen un llamado a decir no más a la impunidad. Ahora, dicho eso, reitero, y quitándole un poco como de dramatismo si está en 14 o está en 13 años. Yo creo que lo importante, porque puede estar hoy día en 14, y me pregunto, ¿cuántos son los recursos que están puestos en la reinserción? ¿Cuántos adolescentes y niños hemos logrado reinsertar en el sistema educativo? Entonces, ok, discutámoslo, bajemos los 13 años, que tiene discusiones complejas. Pero ¿este proyecto de ley va a salir con recursos para reinserción o no? ¿O vamos a seguir con esta línea de proceso donde los delitos más bajos son descartados, se archivan, porque eso es lo que pasa, se archivan, y ¿cuándo se vuelve a actuar con fuerza? Cuando hay un delito de una connotación mayor, grave. Pero creo que, como cualquier cosa, inmediatamente hay que hacer la sanción ejemplificadora y trabajar la reinserción. Que sabes ahí me genera también, de repente uno se pone en el papel del ciudadano también. Obvio. Porque claro... porque también lo eres. Uno es persona y cuando uno escucha este tipo de discusiones en la arena política, uno dice, a ver, el primer registro, también lo dijimos durante esta semana, el primer registro de una encerrona o de un portonazo fue por allá por el 2017. O sea, vamos a cumplir casi 10 años. ¿Se aumentaron las penas? Puede ser. Pero parece que no es solución. Porque hoy día estamos hablando de que cada vez más hay presencia de niños, niñas, adolescentes metidos en este tipo de delitos. Bueno, los famosos niños soldados. En el caso. Y efectivamente, ahí está el punto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo ir en contrapartida a que estos niños que ven en el líder del grupo delictual, que a veces está preso, dando instrucciones desde la misma cárcel, poder sacarlo de ahí y ofrecerle algo distinto por parte del Estado? Porque parece que no hay. Mira,
Hay algunas experiencias, pero son muy acotadas, muy boutique, como les llaman algunos, que han sido una buena experiencia. Por ejemplo, Proyecto B, una muy buena institución que ha trabajado el tema de la reinserción con resultados concretos, reales. Ahora, es un modelo que es caro. Ya. Es caro. ¿Cuánto aproximadamente? No sé, hace 10 años atrás debe haber estado en 700.000 pesos por adolescente mensualmente. Hoy día debe estar en 900. Pero es real. En un par de meses tú puedes tener la reinserción de un joven, pero principalmente funcionan porque tienen una suerte como de apoderado. Un profesional una especie de tutor. Un tutor que los llama en la mañana desde a la hora que tienen que levantarse, si están en un sistema semicerrado, acompañarlo. Reitero, Felipe, tú tienes toda la razón, por eso yo partí diciendo la sensación de impunidad está ahí, uno no le puede dar cátedra al ciudadano ni al vecino que está viviendo el delito, es hasta poco empático. El tema es que parece que tiráramos todas las políticas públicas a un saco roto. Entonces, por eso yo tampoco hago tanto énfasis si son 14 o si se decide rebajar a 13. ¿Cuántos serán los jóvenes que van a llegar a ser condenados por 13 años? Es que así como vamos, ojalá que no pase, pero si sigue pasando este tipo de situaciones, vamos a llegar a, no sé, a lactantes perseguidos penalmente. Eso es el punto. Mira, te voy a poner un ejemplo concreto. Estoy exagerando, por favor. No, sí, no es para que sí, es un ejemplo. Inglaterra tiene una edad de 12 años de ley de responsabilidad penal adolescente. Claro, entonces uno podrá decir 14, 12, bueno, es variable. Nosotros tenemos compromisos como país, pero no quiero entrar en el tema de los tratados, sino que también quiero aplicar sentido común y sentido de la realidad. Sí. Hoy día hay impunidad, hoy día han aumentado los delitos violentos por jóvenes y por no jóvenes. Sí. Hay una utilización de los adolescentes que es real. Tenemos una crisis de seguridad en el país, pero la ley es una patita del abanico que actúa. Podemos discutir, los parlamentarios pueden discutir y espero que sea con cifras, con documentos y estudios serios para tomar una decisión como esta. Pero si esto no va acompañado de un plan de reinserción, y mira, mañana en la revista El Sábado van a entrevistar al sacerdote que está en una de las cárceles y hablaba el titular, porque lo único que está liberado por el minuto, dice, olvidamos la palabra prevención. Y hay muy poco trabajo en la prevención. Entonces, que parece que eso es lo más difícil, ¿no? Pero voy a hablar en términos económicos para un Estado. Es más económico y con mayor impacto trabajar en la prevención. Porque en el fondo, esto es como la enfermedad. Sí. Tú puedes primero tener te pasaste a llevar con el cuchillo a la cocina y si no te lo desinfectan, te empieza a agrandar y terminas hospitalizado inyectándote antibiótico por 5 días. Sí. A eso, ¿ya? Pero es un abanico de cosas, no es una sola. Que sabes qué, sí, y aquí parece una conversación muy interesante porque ¿cuál es la solución que está al alcance de la mano, por ejemplo, de los municipios? Esto lo voy a decir en términos bien simples. Yo sé que los municipios van a salir a decir, oye, nosotros podemos hacer muchas cosas más y sé que lo hacen. Pero, ¿cuál es la solución que entregan muchas veces? Iluminación en las plazas, canchas de baby fútbol. Y resulta que después esas mismas canchas, esa misma iluminación termina beneficiando al narcotraficante, a darle espacio a... A ver, yo creo que ahí depende un poco, Felipe. Primero, justo te iba a poner el caso de los municipios. Se implementan leyes sin presupuesto. Entonces, le pedimos al municipio que haga gestión de seguridad con 2 pesos. Y yo hoy día creo que lo que hacen los municipios es increíble. Hacen una optimización de los recursos, pedagogía. Casi todos hoy día están rescatando todos los lugares que han sido tomados, que son focos de delincuencia, focos de microtráfico, pero ¿qué más le podemos pedir a un municipio? Sí. No tienen una labor, primero, no son la Fiscalía, no son el Congreso, no son el gobierno central. Yo creo que le tenemos hasta muy cargada la mata a los municipios. Ahora, bueno, todos se han hecho cargo de todo el arco iris político. Ahora, insisto, el tema no es solamente si es de 14 a 13, quiero desdramatizar eso.
¿ya? Porque al final la vaina puede salir más cara que el sable o algo así es el dicho. Sí. Lo importante es que se abra un abanico de acciones a la brevedad que ayuden primero a terminar esta sensación de impunidad, dar tranquilidad a la gente, abastecer a los municipios efectivamente, porque hoy día son los que están en la primera línea, y por supuesto también robustecer, la Fiscalía, porque hoy día la Fiscalía elige en qué decide profundizar y otros casos los archiva. ¿Y qué vas a elegir tú? ¿Un joven que roba un celular o un joven que mata a otra persona? Por supuesto. Es que en esto este que caso, es grave. En este caso se produjeron tres eventos que suman o donde hay justamente ese hecho y el otro también. Claro, pero acá voy. Pero la mayoría de estos delitos simples no se consideran. Entonces, ¿qué es lo que hace este joven? Repite y cada vez va creciendo. Mira, ¿cómo entra el adolescente al crimen organizado? Primero, mandatado por un adulto, lo mandan a la esquina a mirar si viene seguridad municipal o carabinero o la PDI, y así van avanzando. Después van vendiendo, pero si ninguna de esas cuestiones son sancionadas, los casos terminan archivados, por supuesto que lo que te queda solamente vas al caso más grande. Y eso ya es más complejo. Pero bueno, insisto, este proyecto de ley que ya está presentado, que tiene un contexto, que no se puede mirar para el techo ni dar puras explicaciones de libro, y en eso sí rescato nuevo lo de los alcaldes. Hay que escuchar a los alcaldes. Si los alcaldes saben en qué esquina está, dónde está, qué pasa, hay que incluirlos en el flujo del proceso que significa esto. O sea, ellos saben dónde aprieta el zapato. Ahora, pero tiene que ir acompañado con recursos para la reinserción. La salud mental, la drogadicción de los jóvenes infractores de ley van casi de la mano. O sea, si no hay recursos para psiquiatras, no sé cómo va a ser la reinserción. Que ese es uno de los grandes desafíos que tiene el Estado. Marcela, ya me va quedando poquito tiempo para esta conversación, pero quizás reunir dos grandes preguntas en una sola. Hay dos de los imputados en este caso, que son 6. Se tiene registro que han pasado en al menos, en uno de los casos, 4 veces. En otro de los casos se le ofreció, entró al plan de seguridad integrada, el PIS que se le llama. Se le ofreció una vez, él ingresó, termina saliendo y después se le vuelve a invitar a que participe de este plan, pero es la mamá la que dice, no, yo me voy a hacer cargo. Y resulta que termina participando y siendo parte de esta banda que termina siendo esto tour delictual. No lo encuentro. A raíz de eso, ese plan de seguridad integrada, ¿te parece acorde a lo que se necesita para poder sacar a jóvenes de la vulnerabilidad en la que se encuentran? Y aquí te añado otro elemento, porque se cambió el sistema de protección de menores y se dividió. Se separó el servicio. Exacto. ¿Son soluciones el plan de seguridad integrada, separar el servicio, dividirlo? ¿Son soluciones positivas que entrega el Estado para tratar de solucionar esta situación? Yo creo que fueron mejoras, pero no significativas. No significativas a la altura de lo que está, de la situación actual. O sea que llegamos tarde. Sí, yo creo que eran soluciones para hace 10 o 15 años atrás, pero no para hoy. Hoy día es evidente, el narcotráfico entró muy fuerte en nuestro país, tenemos carteles, ese es el contexto país. Entonces estas son leyes para otra época de nuestro Chile. Bueno, de hecho nuestras condenas también estaban pensadas para otro tipo de delito y rápidamente, en la medida que lamentablemente ha pasado estas situaciones graves, se han hecho cambios a la ley.
pero nunca nos hemos adelantado. Ahora, reitero, Felipe, porque este tema es muy grande, es muy grande, es muy amplio, que no nos centremos solamente en el debate, ni hacer esto un drama si es 13 o 14. Aquí lo importante es si va a seguir siendo 14, cómo va a ser el proceso de reinserción, eso es lo que, porque si no esto va a ser un saco roto. Y por otro lado, si va a ser 13, bueno, ¿cuántos recursos nuevamente hay para la reinserción? Pero no es ni lo uno ni lo otro. O sea, no, tampoco yo he escuchado este debate que hablamos solo de la reinserción. A ver, uno no se puede negar, aquí están pasando situaciones graves. La ciudadanía está preocupada y quiere señales. Y hay que responder también a esa necesidad, pero un equilibrio de las cosas. Tiene que haber una revisión de las condenas penales que hoy día existen y por otro lado tiene que existir la mano que ayude a reinsertar y evite lo que tú estabas comentando como ejemplo, Felipe, porque claramente es un programa que no está dando los resultados. Y a lo mejor no significa cambiar e inventar la versión 2, la versión 3 o cambiar los nombres como ha pasado los últimos 20 años. Es el mismo programa que yo te podría contar, pero para eso tendríamos que estar una hora más, que ha ido cambiando de sigla. Lo que hay que hacer es mejorarlo en función a la evidencia. Se puede caminar y mascar chicle a la vez. Por supuesto. Marcela Labraña, ex directora del Servicio Nacional de Menores, muchísimas gracias por haber venido acá. Gracias a ti, Felipe, y muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Que estén muy bien. Y nosotros vamos a seguir avanzando en la revisión de las noticias. En un hito importante para la Fiscalía Supraterritorial se logró desbaratar una red de 26 casinos ilegales que operaban en las regiones metropolitana y de Valparaíso. Juan Cristóbal Cható tiene el informe. Casi una treintena de casinos clandestinos allanados, millones de pesos en efectivo incautados y 4 personas en prisión preventiva. Estos son los resultados de la operación Muralla Oriental 2, trabajo conjunto de la Fiscalía y la PDI, que desbarató una red de locales de juego no regulados con los que el clan Hongmen estaría financiando parte de sus operaciones. Se lograron incautar más de 1.062 placas madre, se logró incautar cerca de 700 millones de pesos, cerca de $30.000, más de 550 cartuchos o munición 9 milímetros, eso demuestra el poder de fuego también que tienen, junto a 3 armas de fuego. Y es un mercado que además genera control territorial, incivilidad, incapacidad de intervenir de parte de los municipios. Estos mercados además están encubiertos, en fachadas. Parte de las empresas que estaban detrás estaban cubiertas por ferreterías, lugares de venta de ropa y otras fachadas que en definitiva permitían que se actuara de una manera impune. El operativo, que abarcó las regiones metropolitana y de Valparaíso, marcó un hito importante para la investigación, la que busca seguir debilitando a este grupo criminal internacional, pero también para la Fiscalía Supraterritorial, unidad del Ministerio Público que lideró el operativo, ya que hizo su primer despliegue en la capital. Este primer procedimiento en la región metropolitana de la Fiscalía Supraterritorial es definitivamente el comienzo de un proceso más que el fin de un proceso investigativo. Este procedimiento es el desarrollo lógico de una investigación que ya tenía resultados en el contexto de formalizaciones por investigación, por lavado de activos, por delitos de secuestro, de extorsión, tráfico de drogas en el contexto de asociación ilícita. El despliegue de esta nueva unidad de la Fiscalía, que entró en vigencia en abril de este año, marca un hito importante para mostrar resultados como los de este operativo, que significó un golpe financiero a un grupo criminal que desde hace un tiempo ha estado en la mira de las autoridades. No basta con aumentar delitos, aumentar sanciones, sino que necesitamos que lo que ya está vigente al día de hoy se pueda ejercer de forma efectiva. Por ende, esa sensación de inseguridad que reina hoy en Chile es, primero, atacada a propósito de la institucionalidad. Necesitamos mandar los mensajes correctos, que la gente sienta que esto está funcionando. El abordaje de estas organizaciones criminales con componente transnacional y con una serie de componentes vinculados a criptoactivos y operación en distintos territorios del país hace necesaria la intervención de esta Fiscalía. Esperamos que cuente con todos los recursos y que además pueda tener pronto resultados en torno a llegar a los eslabones más altos de la organización criminal que para eso fue creada.
Con este avance, la investigación sigue adelante con el mandato de la Fiscalía Supraterritorial enfocado en estudiar y analizar este tipo de fenómenos criminales para allanar así el camino a su combate de forma efectiva. Vamos a seguir con noticias judiciales porque el Ministerio Público presentó ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique una solicitud de desafuero del senador Miguel Ángel Calisto. Esto se suma a la acusación presentada por la Fiscalía en contra de 8 imputados por delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones, entre los cuales también se encuentra el parlamentario. De acuerdo al ente persecutor, se investiga un presunto esquema de defraudación de recursos públicos a través de contratos ficticios. Es por esto que se pide una pena de 12 años de presidio para el exdiputado. Su defensa, sin embargo, argumenta que el plazo de investigación aún no ha terminado y que no tienen todos los antecedentes de esta causa. Se presentó acusación en contra de 8 imputados por delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterados. Entre los acusados por el delito de fraude al fisco se encuentra el senador Miguel Ángel Calisto Águila. Respecto a los principales imputados, entre los que se encuentra Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo, además del señor Calisto Águila, el Ministerio Público acusó por delitos que tienen asignadas penas de crimen. Ello atendido el elevado monto de lo defraudado al fisco de Chile, que supera los 100 millones de pesos. Los antecedentes recabados durante el curso de la investigación dan cuenta de un esquema sistemático de defraudación de recursos públicos, consistentes en servicios contratados y rendidos ante el Estado meramente ficticios. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Un placer. Que tenga buen fin de semana. Que así sea. Nosotros seguimos con las noticias porque más de 400.000 vehículos comienzan a dejar la región metropolitana justamente porque hoy comienza el fin de semana largo para algunos. Para enfrentar el alto flujo, el gobierno activó un plan de contingencia en las principales rutas del país y Cecilia Urueta nos cuenta todos los detalles. Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Felipe? Así es, comienza un nuevo fin de semana largo. Este lunes 29 de junio es feriado nacional por la conmemoración religiosa de San Pedro y San Pablo. Y al ser el primer fin de semana largo de la temporada de invierno en nuestro país, que además calza con las vacaciones de invierno de los escolares, se espera que el flujo de personas que entre y salga de la capital sea alto. Específicamente se espera que 400.000 vehículos salgan de Santiago y que 900.000 personas salgan en buses interurbanos. Y es por esto que desde el Gobierno, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con Carabineros, anunciaron un plan de contingencia que refuerza la fiscalización, en primer lugar, de los buses interurbanos para poder confirmar que estos tengan los requisitos mínimos para poder transportar personas y también para evitar el tránsito, es decir, los transportes ilegales, y también un refuerzo en los controles en la carretera, específicamente en los controles de velocidad y también del correcto uso del cinturón de seguridad. Escuchemos algunas de las declaraciones que entregaron desde Carabineros justamente sobre esta fiscalización. Nosotros vamos a implementar distintos controles en carreteras, tanto en materia de velocidad como fiscalización de los vehículos. Y aquí me voy a detener unos segundos porque el control de velocidad para nosotros ha sido un principal objetivo. ¿En razón a qué? En razón a que es la principal causa de accidentes de tránsito y que produce fallecidos. Respecto a la fiscalización de los vehículos, vamos a concentrar en los sistemas de retención infantil, en los que los sistemas de los vehículos estén funcionando correctamente y que la documentación sea la correspondiente a la que tenga que portar cada vehículo. Claro, principal énfasis entonces en los controles de velocidad, ya que según mencionaban desde Carabineros suele ser una de las infracciones más multadas en estos fines de semana en nuestro país. Y este plan también contempla medidas para evitar la congestión de las principales carreteras en nuestro país. En cuanto a los vehículos livianos, es decir, a los autos, las camionetas, el conocido peaje a 1000, es decir, esta rebaja en la tarifa de los peajes para, como mencionaba, los vehículos
vehículos livianos, que comienza hoy, estará vigente también mañana, y el día lunes 29 a la vuelta del fin de semana largo en diferentes puntos de las principales autopistas de nuestro país y también en distintos horarios que pueden revisar en la página web del Ministerio de Transportes y también del Ministerio de Obras Públicas. Y en cuanto a los camiones, la rebaja será de un 50% en las tarifas de los peajes, también hoy viernes, mañana sábado y el lunes a la vuelta del fin de semana largo entre las 12 y las 7 de la mañana. Y para los camiones también existirá un bloqueo en algunos horarios donde se espera que el flujo de vehículos livianos sea más alto para justamente evitar la congestión. Escuchemos algunas de las declaraciones que entregaron desde la Subsecretaría de Transporte y de Obras Públicas sobre lo que esperan de este fin de semana y también sobre los detalles de estas medidas. Esperamos que más de 1 millón de personas salgan de la capital en buses interurbanos, además de 400.000 vehículos particulares, y hacemos un llamado específico a las personas a respetar las medidas de seguridad, a planificar su viaje, a utilizar el cinturón de seguridad y sobre todo a utilizar el transporte formal, que es el que cumple con las distintas medidas de seguridad, y tener un fin de semana largo que puedan compartir con la familia y no lamentar siniestros de tránsito que causan alrededor de 4 muertes diarias y que nosotros lamentamos y que además que no son cifras, sino que son familias afectadas que queremos evitar. Existe un conjunto de medidas destinado a promover los horarios con menor tránsito y por lo tanto, una vez informados, a planificar el viaje, a conducir con precaución, que es siempre el llamado fundamental, y de este modo poder disfrutar de estas festividades. Claro, un plan del gobierno que busca que durante este fin de semana largo se aumente la fiscalización, tanto en los buses interurbanos de nuestro país como también en las autopistas, y que incorpora medidas para evitar el exceso de tráfico en las principales autopistas de nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta el importante flujo de personas que van a estar entrando y saliendo de la capital durante este fin de semana largo. Se espera que los horarios y días con mayor congestión sean justamente hoy, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, y el día lunes 29, es decir, al fin de este fin de semana largo, entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche. Y como mencionaba anteriormente, para más información sobre las rebajas y también los puntos específicos donde estarán estas medidas impulsadas por el gobierno, pueden revisar la página web de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas. Bien, Ceci, muchísimas gracias por este despacho y por las recomendaciones también. Pero la recomendación más importante es que si usted va a salir en su vehículo, hágalo con la responsabilidad correspondiente. Sobre todo si viaja junto con sus familias, con sus amigos, con quien sea. Hágalo de forma responsable. Si va a beber, pase las llaves. No maneje exceso de velocidad, etcétera, etcétera. Todas las recomendaciones que usted sabe al momento de manejar. Y una recomendación personal: aproveche este fin de semana para descansar y para informarse, porque en las pantallas de CNN Chile siempre hay noticias para llevarles hasta ustedes. Viernes 26 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.